Ok. Bien, entonces, vamos a meter la distancia social y lo que vamos a hacer entonces es usar el curso de mecánica. Recuerden que tienen que mantener silencio. Ahí hay un asiento libre, por si acaso se les quiere sentar adelante y escuchar mejor. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, como les dije, lo primero les dije es que use otra cosa, mecánica clásica. Ok. Ah, yo no le cambié el nombre. Se dije, ok, curso, voy a un segundo. Eso por llegar tarde. Ahí está. Ah, no le cambié yo, le puse mecánica clásica, pero clásica también. Lo que pasa en realidad este curso, si ven, es más bien, gran parte del planeta se llama mecánica, pero llamamos mecánica analítica. ¿Ok? Vamos a ver por qué se llama mecánica analítica en general. Entonces, el objetivo del curso es muy simple. Hay un asiento libre, por si acaso, si casi que se trae. Entonces, es poder acá estudiar, analizar el movimiento y reposo de cuerpos y su evolución en el tiempo bajo la acción de fuerzas. Lo que vamos a tratar de estudiar y la mecánica, lo que va a motivar todo esto a entender el movimiento de los cuerpos, donde el mayor, digamos, personaje que va a lograr entender esto mejor y aglutinar todo esto a través de quizás el libro más importante de la ciencia. No sé si lo conocen, ¿cuál es el libro más importante de la ciencia? ¿Cuál es? ¿No lo conocen? No, nadie conoce el libro más importante. Ah, yo les dije, para hablar es que levantan la mano, pueden hablar. ¿Cuál es el libro más importante que creen de la ciencia? No van a decir la Biblia. ¿Cuál creen que es el libro más importante de la ciencia? ¿No? ¿Nadie sabe? ¿No? ¿No? Todos dicen no saber cuál es el libro, cuidado con el más importante de la ciencia. Bueno, el libro más importante de la ciencia es de Newton y se llama El Principio. ¿Okay? En este libro, Newton va a ser quizás la recopilación quizás más importante de su época. Y Newton también, no se sabe, pero para muchos quizás el científico más importante de la ciencia, a pesar que tenemos una gran barra, gente dice que Einstein, pero en realidad Einstein hizo una genialización del trabajo de Newton, que es muy importante, muy interesante, pero Newton hizo muchas más cosas. Newton inventó las matemáticas que fueron necesarias, ¿okay? Einstein eso no lo hizo. O sea, creó toda un área de las matemáticas, que hablamos de cálculo, que supuestamente ya saben, y en este curso se da por hecho que saben, y voy a tratar de enseñarles cómo las vamos a usar, pero también Newton hizo experimentos, ¿ok? De hecho, se metió en el ojo una aguja para entender cómo funciona el ojo, la óptica, desarrolló muchas cosas experimentales, aparte de hacer la mecánica, que nos logró explicar quizá el problema más importante de su época, que era el problema de Kepler. ¿Alguien sabe cuál es el problema de Kepler? ¿No? ¿Sí? Es un problema que a todos les interesa, el problema de dos cuerpos. Supongo que todos están interesados en el problema de dos cuerpos. ¿Saben a qué se refiere el problema de dos cuerpos? ¿No? ¿Nunca han escuchado? ¿Sí, por favor? Exactamente. ¿Cómo dos cuerpos celestes, por la época lo llamaban celestes, uno mira el cielo y el color es celeste, pero en el futuro les voy a explicar por qué es celeste, pero, y se movían, y entonces, en particular eso es la luna, el sol, entonces había alguien que había encontrado leyes observacionales. ¿Okay? Ese fue Kepler, que lo vamos a estudiar con detalle, lo vamos a resolver a lo largo del curso, y va a ser este gran personaje que está acá, que es Newton, quien a los 20 años, en una pandemia, encerrado 3 años, resolvió todo este problema. ¿Okay? Resolvió la óptica, resolvió la mecánica, inició el cálculo, y después de eso, a los 20 años, hizo creo que todo el aporte interesante que hizo en física. ¿Okay? Después simplemente lo sistematizó. Pero en pandemia fue capaz de, encerrado, fue capaz de hacer la revolución, digamos, de la ciencia de su época. ¿Okay? Así que este personaje es muy, muy importante, y para muchos, entre eso me incluyo yo, que es el personaje más importante de la ciencia. ¿Okay? Entonces vamos a tratar de estudiar la mecánica de Newton. ¿Okay? Es decir, cómo los cuerpos se mueven, ¿okay? Y cómo podemos describir su dinámica, su reposo, cómo entender cómo se origina y cómo podemos describirlo de forma analítica, y por eso viene la palabra analítica por acá. Eso va a ser lo que vamos a tratar de hacer, y vamos a ver que se hacen cosas maravillosas e increíbles, que después, solo 200 años después, Einstein fue el primero en mejorarlo, en entender que la noción de fuerza no era correcta y había que hacer una noción nueva, y eso es lo que, bueno, hoy en día nos permite entender de otra forma la gravitación en particular. ¿Okay? Pero Newton, el único error que cometió es que, si alguien me dice, ¿cuál es el error que cometió este caballero tan brillante? Su error fue suponer que las fuerzas son instantáneas. Es decir, cuando yo miro a alguien, esa persona siente mi gravedad y yo la siento inmediatamente.
pero instantáneo, es decir, que si la persona está a distancia infinita, en tiempo cero, en distancia infinita al océano. Eso fue un error. ¿Okay? Hoy en día sabemos que si un cuerpo celeste grande se mueve, envía una onda gravitacional que después el cuerpo se mueve. ¿Okay? Y eso viaja a la velocidad de la luz. ¿Okay? Simplemente que la velocidad de la luz es muy rápida, por eso a nuestra escala instantánea, nosotros medimos en escala de los segundos, los metros, y por lo tanto para nosotros eso es demasiado rápido. ¿Okay? 300.000 segundos, metros por segundo es demasiado rápido para nosotros. Por eso Newton no se dio cuenta, pero Einstein sí se dio cuenta porque había un problema. En realidad no fue Einstein, es otro personaje más importante que se llama Maxwell, quien haciendo la teoría electromagnética, que la van a aprender prontamente, fue capaz de darse cuenta, o la teoría que desarrolló era una teoría que no era compatible con la mecánica, y Einstein fue uno de los primeros, también hubieron más, con Minkowski, con Carré, que trataron de entender cómo mejorar. ¿Okay? Pero no vamos a hacer esos cambios, primero vamos a entender profundamente la mecánica de Newton. Entonces, lo que vamos a hacer, y esto va a ser en este curso, es vamos a hacer este objetivo, y este va a ser el programa del curso. Entonces, primero que vamos a aprender un poco de cinemática de una partícula, y hoy les tengo un bonito ejemplo que lo vamos a estudiar con calma a la Newton, cómo poder entender el péndulo. Ok, ya les voy a explicar por qué el péndulo es importante. Uno toma un péndulo, un objeto, no sé si todos los conocen, pero bueno, quizá alguien diga, no conozco lo que es el péndulo. Traje mi péndulo personal por si alguien desconocía lo que es un péndulo. ¿Okay? Este péndulo tiene una gracia, tiene imanes, así que la dinámica es un poco más entretenida, pero primero sin imanes, porque obviamente el imán sería para el examen o algo así, una prueba difícil, digamos, esta es muy fácil, digamos. Si yo lo suelto, este péndulo pendulea, ¿ok? No tenemos esta palabra en español, en inglés hablamos swimming, que sí tiene sentido de pendulear, ¿ok? Y se mueve en un plano, ¿ok? Esto es lo primero que vamos a tratar de escribir. Lo interesante es que este problema tuvimos que inventar funciones para poder integrarlo, ¿ok? Son funciones especiales, les voy a enseñar cómo podemos resolver este problema. Uno cree que todo esto es fácil, ¿no? Vamos a ver que la integral que resuelve este problema no tiene primitiva. Así que la tuvimos que inventar y estudiar, y eso nos demoró mucho tiempo para entender las cosas. Ahora si alguien le coloca imanes, ahora obviamente, ahora sí la trayectoria es mucho más interesante, más digamos divertida, tiene un imán en la punta, y entonces si lo suelto ahora ya no hace trayectoria en un plano, obviamente se mueve de tal forma que siente la fuerza de Lorentz, y eso hace que se mueva de forma más compleja. De hecho ahí se atrapó en un equilibrio. Si es un equilibrio, si lo perturbo tiene que hacer pequeñas oscilaciones. También vamos a tratar de entender ese tipo de cosas, digamos. ¿Okay? Tiene más de un equilibrio, por supuesto. Entonces vamos a tratar de entender profundamente cómo funcionan las cosas. En particular vamos a tratar de entender cómo funciona este péndulo simple que fue estudiado por un gran científico también llamado Galileo, porque no tenía reloj, así que este fue el primer reloj. Pero lo que les voy a tratar de enseñar en este curso es más profundo. Voy a tratar de enseñar es, por ejemplo, si uno mira esto y uno se pregunta si a uno grafica ahora, ¿qué grafico acá? Voy a graficar en el eje horizontal el ángulo, es la primera variable natural, el ángulo, y su velocidad angular, cómo cambia esa velocidad con el tiempo. Si uno hace eso, uno va a descubrir una cosa extraña, existen órbitas como esta que está acá, cerrada, ok, hay que hacer play para verla, y extrañamente se cierra, y parece ser que el tiempo no cambia. Si uno mira esa órbita, tiene que ver con un concepto fundamental que llamamos energía. Voy a tratar de enseñarle que la energía, en realidad, es un concepto geométrico asociado a que los sistemas evolucionan sin cambiar debido a la invariancia ¿cómo se llama?, de traslación temporal. Pero si uno da muchas condiciones iniciales, fíjense cómo el espacio es fácil. Tiene toda una geometría complicada que voy a tratar de enseñarles cómo ocurre esta belleza que está ahí. Ahí viven las soluciones. Las ecuaciones de Newton son ecuaciones de segundo orden, por lo tanto las soluciones viven en el espacio de coordenadas y velocidades. Este es el espacio de coordenadas y velocidades que voy a tratar de enseñarles los misterios que hay detrás y por qué está así. Alguien dice, ¿pero qué es esto? Por ejemplo, si uno quiere ver las órbitas externas, esta que está acá es simplemente cuando el péndulo se vuelve a venir al péndulo, son órbitas que simplemente dan ciclos, pasan los dos pistas, todo el rato dando vueltas. Eso hace en el espacio fase, no está acotado. Sin embargo, si yo doy un ángulo finito, por ejemplo, lo que a uno le encantaba cuando era niño y se subía arriba de un péndulo, de un columpio, por ejemplo, entonces uno veía eso, esa es una órbita cerrada como la que ven ahí. Porque si uno quiere saber dónde está, porque aquí estoy posición, velocidad, y uno quiere entender qué está pasando, bueno, uno lo que puede hacer es colocarles, digamos, un marcador, voy a tratar de que lo veamos, porque así lo vemos mejor, y ahí está la trayectoria. En ese punto lento que ven ahí, simplemente que el tiempo es muy rápido en la simulación, lo voy a dejar para que simule más lento, vemos dónde va, ahí está recorriendo, ahí puedo colocar otro, y otro. Y cada una de esas órbitas tiene que ver con un lugar geométrico, tiene que ver con la conservación de energía. Ya sé que saben cosas de energía, voy a apelar a su intuición, pero voy a tratar de reenseñarles cómo uno entiende toda esta idea. Ahora, Newton no entendió las cosas así. El que entendió bien las cosas así fue Voltaire.
Lo que haría va a ser entender la geometría y la relevancia que tienen las ecuaciones diferenciales, cosas que están aprendiendo, pero voy a tratar de educarlo y entender eso en esta dirección. Por ahora no es necesario que entiendan mucho lo que estoy hablando, solo lo estoy motivando. Pueden motivarlo, como quieran ver. ¿Okay? Simplemente ese ejercicio de tratar de enseñarles un poco y que sea divertido para todos. Entonces, lo primero que les voy a enseñar es el movimiento de partículas. Vamos a partir hoy con este ejemplo, una vez que termine. Entonces, vamos a introducir conceptos vitales como la posición, la velocidad, la aceleración, pero desde un punto de vista vectorial, por supuesto. Voy a tratar de hablar del espacio-fase, medir la solución y cómo entender geometría. Les voy a enseñar diferentes coordenadas, cartesianas, cilíndricas, esféricas, la velocidad, por supuesto, coordenadas intrínsecas, que tienen que ver cómo uno puede describir algo que no depende un poco del sistema de referencia, sino que sea intrínseco como uno está describiendo. Después de eso vamos a ver dinámicas de una partícula, vamos a hablar de ecuaciones de Newton, vamos a hablar un poco de movimiento, rotación, etcétera. Algunas fuerzas importantes que vamos a hacer en el curso, muchas conocen, como la gravitacional, elástica, de contacto, de roce, cinético y viscoso, y quizás voy a usar fuerzas eléctricas también para un poco motivarlos más allá, las cargas eléctricas son importantes. Vamos a hablar también de conceptos importantes como trabajo y energía, ¿okay? Y en eso voy a introducir conceptos importantes como la potencia. No sé si sabe alguien quién fue el que inventó el concepto de energía potencial. Seguramente muchos en el colegio estudiaron eso y lo vieron, pero ¿alguien sabe quién fue la persona que inventó el concepto de energía potencial? ¿No fue Newton? ¿Fue antes de Newton? ¿No? Galileo, Galileo Galilei, fue Torricelli. Fue uno de sus últimos estudiantes. Lo que entendió que había una cantidad conservada. ¿Ok? Así que efectivamente, a pesar que Torricelli es muy famoso en el fluido, tuvo, no sé por qué, una cosa importante en la energía potencial, no es muy conocido, no es muy popular, por eso es por cultura general. Por esta imagen que está acá, una imagen famosa, un triángulo parabólico, que conocen toda la vida, esta es una imagen de Newton, donde muestra que cuando uno tira con cierto ángulo, entonces engendra órbita cerrada. Así Newton puede explicar por qué la Luna giraba y cómo lo compatibilizamos con lanzar cohetes o misiles también de moda. ¿Okay? Hace esta imagen para entender cómo entender eso. Está en el libro directamente el principio de... ¿Okay? Entonces, vamos a hablar también de mecánica celeste, vamos a resolver el problema de Kepler, problema fundamental de este curso. Nadie pasa este curso sin saber qué son las leyes de Kepler y cómo las podemos explicar integrando, no de fórmula de memoria. No es que alguien me diga, es una órbita. No. Tienen que mostrarme qué órbitas son y calcular. Lo vamos a hacer y vamos a generalizar. Vamos a tratar de entender las cosas profundamente. Y después vamos a hacer cosas como estudiar oscilaciones, como lo que estudiamos acá, mover un péndulo. Después vamos a estudiar dinámica de muchas partículas, más de una. Y después vamos a hacer dinámica del sólido rígido. Y por aquí vamos a hacer una cosa interesante, que es la mecánica de Lagrange, que es la primera generalización de la mecánica de Newton usando principios variacionales. Lagrange no le gustaba la idea de la fuerza de Newton, sino que le gustaba una idea distinta. Él pensaba que la naturaleza lo que hacía era minimizar algo. Y eso lo llamamos la acción. Vamos a descubrir que en los sistemas físicos, cuando evolucionan, minimizan una cantidad, la energía la conservan, no la minimizan. Eso solo ocurre en los sistemas disipativos, es decir, que si yo tomo este objeto y lo tiro, debería seguir moviéndose per sécula. Sin embargo, la fricción con el piso hace que se detenga. ¿Okay? Pero si no hubiera fuerza, se debiera mover para siempre. Entonces, Lagrange, esta idea de que los sistemas minimizaban algo, en este caso, es la energía, cuando el sistema no es conservativo, va a descubrir que hay una cantidad física que llamamos la acción. Y eso nos va a permitir reentender completamente toda la mecánica. ¿Okay? De una forma más profunda. La mecánica simplemente es algo que minimiza la acción y después descubrimos qué es la acción. Por eso cada vez que veo, no sé, la película esta de la Guerra de Galaxias, dice, no sé, la fuerza, yo siempre hablo de que la acción esté contigo. Creo que es mucho más importante, simplemente creo que no sabía mucha física del que hizo la película. ¿Okay? ¿Sí? Desgraciadamente, no estudió mucha física. ¿Okay? A pesar que tiene alguna formación de físico si miran su biografía. ¿Okay? No es broma, tiene formación de físico, es licenciado. Ok, entonces ese es el programa del curso. ¿Alguien no le quedó claro? De todas maneras está disponible esa página web que le envié, es oficial. De todas maneras les puedo, el programa está, le voy a tratar de colocar un link aquí para que puedan bajar el programa oficial. Es ligeramente distinto, pero voy a tratar de regir por este. Algunos libros, quizás le voy a agregar nuevos libros, no he mirado las últimas bibliografías recientemente, pero yo recomendaría un buen libro de dinámica clásica, Marion se llama. También están los apuntes del profesor Cordero, que lamentablemente falleció hace unos 2 años atrás. ¿Okay? Pero sus apuntes están disponibles, fácil de encontrar. También hay un libro de la Universidad del profesor Cordero. Y está este libro de mecánica, digamos, también de este autor, Kenny Simon, que también vale la pena.
Ahora, ¿por qué esta página web es útil? Porque en clase me gusta usar cosas, por ejemplo, Isaac Newton, hago clic y debería aparecer cosas. En general trato de colocar applet y cosas que puedan ser útiles para que puedan estudiar en casa también. Entonces, por eso ocupo esto y no tanto curso, que me parece bien para dialogar, como hacer WhatsApp, pero me interesa más que tengamos la materia. ¿Es claro para todos la página? ¿Estamos bien? ¿Está toda la información? ¿Alguien no entiende? Porque ahora vamos a pasar a hablar de cosas un poco más delicadas. ¿Estamos bien hasta ahí? Que entonces la segunda cosa delicada es que desgraciadamente todos tenemos que de alguna forma tener un cierto nivel, entonces tenemos que evaluar. Lo primero que les tengo que decir es que este curso no va a ser coordinado con ningún otro curso. ¿Ok? Así que no hay coordinación, primera cosa. ¿Ok? La segunda cosa entonces que les voy a proponer cómo los vamos a evaluar. ¿Ok? Nos vamos a evaluar simplemente, bueno, alguien debería hacer una pregunta cero, me preguntarme por qué me evalúan, si no necesito ser evaluado. Entonces yo le hago la pregunta, ¿por qué los evaluamos? ¿Por qué requerimos que los evaluemos? Pregunta. Pueden levantar la mano si quieren responder. ¿Por qué hay que evaluarlo? ¿Hay alguna respuesta? ¿O dicen, no, porque siempre me han evaluado? Me gusta. ¿Sí? Para ver si aprendimos o no. ¿Se fijan? Entonces yo tengo que jugar el rol que uno tendría que hacer. Si fuera suficientemente maduro, uno no necesitaría evaluaciones. Uno debería tomar una clase, estudiar, aprender seriamente y sería todo. Pero desgraciadamente, como somos humanos, tenemos desconfianza unos de otros y pensamos que no harían eso. ¿Ok? Y a mí me da la responsabilidad de hacer eso, que bueno, tengo que hacer, cosa que ya me incomoda. ¿Ok? Pero tengo que evaluarlo porque de alguna forma tengo que chequear que están estudiando. Y se requiere estudiar harto, no crean que no hay que estudiar harto, hay que estudiar mucho. ¿Ok? Entonces, para evaluarlo, primero que nada, tengo que hacer pruebas. Entonces vamos a hacer un control 1 y un control 2. Pero, dije 2, pero puse 3. ¿Ok? Tengo una pequeña dislexia, pero a veces no me equivoco con eso. ¿Ok? Lo que pasa es que necesito 3 notas para que puedan tener 3 evaluaciones, para ver si pueden eximir o no el examen. ¿Ok? Entonces, la tercera nota, o llamémoslo control 2, porque me parece bonito, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ejercicios semanales, pero estos ejercicios van a tener una gracia. Los que son par los vamos a hacer obligatorios, y los que son impar son voluntarios. Es decir, que si yo tomo el voluntario y me saco una buena nota, puedo borrar la peor nota de los obligatorios. ¿Ok? Entonces, toda la semana van a ejercicio, números pares, si les parecen bien. Entonces, vamos a hacer que números pares n total, entonces decimos, los pares son obligatorios, o como alguien me decía, irrenunciables. O sea, no pueden renunciar a eso. Y los impares, entonces, son electivos. Ahora les envié muchos ejercicios. No sé si fijaron, les puse los ejercicios que hice hace muchos años atrás. Los pueden mirar. Hay una cosa que me encanta hacer, porque a uno como científico lo que le gusta hacer, a diferencia de un historiador, es predecir el futuro. Predecir el pasado es contar historias. ¿Okay? Lo interesante, y también seguramente les van a pagar mucho en el futuro, es porque hagan cosas hacia el futuro. El presente, ¿qué le importa? Ya está. ¿Okay? Quiero mejorar mi producción, quiero no sé qué, quiero diseñar, siempre es pensar el futuro. Entonces, como me gusta hacer eso, yo les pongo a los ejercicios dificultad abajo. Eso me permite saber si estoy entendiéndolos bien o mal. Dificultad 7 significa que espero que la media sea un 1. ¿Okay? Dificultad 1 significa que espero que la media sea un 7. Por ahora, el único ejercicio que he logrado hacer con dificultad 1 es pedirle el nombre. ¿Okay? Nunca fallado, si tiene un 7. ¿Ok? Entonces, si miran, tienen dificultad abajo. Significa que si tiene dificultad 4 o 5, espero que la media del curso sea 3 5. Por supuesto, tengo que evaluar el promedio. Y yo voy tratando de evaluar. A veces quizás lo que yo creo es difícil, es para ustedes muy fácil y viceversa. Eso me permite ir calibrando. Me permite entonces diseñar bien las futuras evaluaciones. Por eso para mí también es útil esos ejercicios. Porque me permite, porque si no me preguntan, no sé si van entendiendo o no. Si me preguntan y voy evaluando, me permite decir, sí, están entendiendo, están mal, también tengo que reforzarlo, etc. ¿Ok? Para eso sí. Así que abajo voy a decir dificultad. Y obviamente a veces voy a hacer algunos muy difíciles, porque también me permite llevarlo al extremo, saber cuánto están entendiendo. ¿Ok? Y seguramente eso van a ser los irrenunciables. ¿Ok? Y seguramente, digamos, los electivos serán más fáciles y recuperan ese renunciable. Pero me permite ir evaluando y tratando de entender bien. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por cada electivo se puede eliminar un irrenunciable? Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. ¿Okay? Y si alguien no le dice, por ejemplo, no se pudo presentar un irrenunciable, su electivo se transforma en irrenunciable. Así me permite ir regulando notas que no entiendo. ¿Sí?
Pero viene un segundo problema, y solo lo hago acá porque me gusta enseñarles. Fue algo que aprendí hace muchos años antes, era que cuando alguien me dice, me paro en la mitad del pasillo y le digo, oh, ¿cómo te fue? Sí, me fue más o menos bien, salió un 4-7. 4-7. ¿Qué significa 4-7? Nunca lo entendí. Me cuesta entender eso, me cuesta, ya entender el decimal, me cuesta entender porque tenemos nota de 1 a 7. Eso ya me cuesta. Mi única explicación que tenemos en nota de 1 a 7 es que en el colegio cuando uno era pequeño le decían, sí, no sabe, alcanza, es bueno, es muy bueno, eran cosas muy raras, digamos. Y fueron aprendidos así, educados así, parece que son ustedes los únicos que entienden si yo les digo, no, este alumno tiene un 5-8. No sé lo que significa. Y ahora en pandemia es peor, no entiendo lo que significan las notas. Estoy hablando de mi visión personal, o sea, cada uno de ustedes tiene una visión, pero lo único que yo sí sé en la vida es que si me quiero operar un médico, no sé, del apéndice, lo que necesito es que sabe o no sabe. ¿Ok? Si ese médico no sabe, lo único que necesito es que él sepa que no sabe. Lo peor que me puede pasar es que me toque un médico con nota 4. Lo más probable es que cree que sabe o cree que no sabe o no sé. Es muy indeciso, es terrible. Encontrarse con un profesional que no tiene... Lo importante de un profesional es decir, esto lo entiendo bien y lo sé hacer bien. Y cuando un profesional sabe que algo no lo entiende, también lo hace bien porque sabe que no lo entiende, por lo tanto lo hace con cuidado. Por eso las pirámides seguramente van a ser las únicas construcciones que no se van a caer. Todos estos edificios, una vez que se aparezca la humanidad, van a durar 1000 años, se van a venir abajo. En cambio, esas construcciones no, y uno se pregunta por qué. Porque las personas que construyeron eso no sabían muchas cosas y por lo tanto las hacían bien. De hecho, no sé, a principios del siglo pasado, por ejemplo, los ascensores estaban sobrediseñados para 3 veces el peso real que podían subir. Los ascensores hoy en día están con un 20% de sobrecarga. Si yo subo el doble peso, se viene abajo. Cuando uno no sabe, lo hace con cuidado. Por lo tanto, si yo fuera médico, si tengo que operar a alguien, estoy, no sé, perdido en una isla y hay que salvarle la vida a alguien, tengo que operar los apéndices, lo más probable es que uno va a tener libros, pero tratar de pensar cómo operarlo para causarle el menos daño porque sé que no sé. Pero si a esa persona le digo, no, no te preocupes, yo si reparo auto, por reparar un apéndice, es lo mismo. No. Por lo tanto, lo que requiere una persona, y eso es mi consejo, es que sepan que saben y sepan que no saben. Y lo peor que yo hay es cuando alguien tiene un 4, porque le aseguro a esa persona no sabe lo que sabe o sabe lo que sabe. Yo prefiero que alguien me diga, esto lo sé, aquí me saco un 7, esto no lo sé y aquí tengo un 1. Si me preguntan a mí, yo sería binario, a mí me encantaría que el sistema no fuera 7-1, sino 0 y 1. Yo tengo un 1, perfecto, usted sabe. 0, no sabe, está bien. Pero estas cosas que tenemos un continuo, porque además les pregunto, ¿por qué no tenemos un 6,704? ¿No existen notas con varios decimales? ¿Por qué hay que tener un decimal? Ya eso es absurdo. Porque desgraciadamente lo han educado así y no sé, se fascinan con esas notas, no sé por qué. Pero algo que realmente lo hago pensar, a que lo piensen en serio. Y por lo tanto, para enseñar esto, lo que vamos a hacer es que voy a eliminar notas en los ejercicios en el siguiente sentido. Las notas de ejercicio no van a tener todas las notas, porque así los voy a ayudar a pensar si saben o no saben. ¿Ok? Les voy a dar una opción para que no después me eche la culpa a mí, no al profesor, porque si me preguntan a mí, yo sería la idea de colocar un 1 y un 7. No hay nota. Si alguien me hizo todo perfecto, tiene un 1, si lo hizo perfecto, tiene un 7. ¿Ok? Pero van a decir, no estoy acostumbrado a eso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar opciones para mejorar eso. Una opción es que alguien tenga un 1, un 2, un 6 y un 7. Eso puede ser una opción. Otra opción podría ser que alguien tiene un 1, un 4 y un 7. Y ahí el auxiliar verá si los tira hacia el 7 o hacia el 4. ¿Ok? Otra opción más, y no vamos a hacer tantas opciones porque si no vamos a llegar a todas las notas iguales que siempre. ¿Alguien más que gusta los números, por ejemplo, 1, 3, 5 y 7? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, lo que sí quiero es eliminar notas, porque quiero que aprendan a decir que sepan, lo importante en la vida es sepan, esto no lo entiendo, esto lo entiendo. Lo peor que les puede pasar es creer que entienden algo. ¿Ok? Eso lo digo a largo plazo en su vida. A mí nadie me pregunta cuál fue su nota en mecánica. No fue muy buena. ¿Ok? Pero creo que fue la mejor de todo el curso, y no fue buena. ¿Ok? Y no fue buena. Entonces, lo importante es aprender. Entonces, vamos a votar y les voy a dejar a ustedes escoger cuál es la escala de notas, pero no van a haber más escalas. ¿Ok? Entonces, sin hablar, van a levantar la mano y yo ese. Entonces, ¿quiénes votan la primera escala? 1 a 7. ¿Quiénes quieren 1 y 7? ¿Quiénes quieren 1 y 7? ¿No? ¿Nadie quiere 1 y 7? No. Ok, les voy
puede ser que voy a hacerle franco, esta es la primera vez en mi vida que encuentro que nadie levante la mano en esta universidad. Siempre encuentro que hay 2 o 3 que me parecen respetables, digamos. Pero que no haya ninguno y que era 1 y 7 me parece increíble. ¿Sí? Es que hay una metodología para los auxiliares para que nos corrijan, porque... Sí, la metodología, yo creo que hacer truncatura se va. ¿Sí? O sea, nunca van a redondear esa regla. Si no está perfecto, nunca va a ser un 7. Es que mi duda es esa, como que de repente depende mucho del auxiliar y su visión del trabajo, entonces podría ser una hay algo que me encanta en la escuela, que es que el profesor, yo corrijo muy poco. Yo solo quizás voy a corregir un problema en un control, un problema del examen. En realidad, que los corrigen son compañeros más viejos que ustedes, igual que tú, siempre tienen un par de años más. Eso es lo bonito de la escuela. Cuando alguien me pregunta, yo siempre digo, son estudiantes más viejos, nada más. Pero los que les van a poner las notas son estudiantes un poquito más jóvenes que yo, son más viejos, por supuesto, que ustedes, pero no mucho más viejos, 2 o 3 años más que ustedes, y son ellos los que les van a poner las notas. Obviamente, si hay problema, yo soy como la Corte Suprema. Alguien dice, descubrí esto, no puede ser, reclaman y yo analizo la situación y veo si corresponde o no. ¿Ok? Hay una instancia de apelación. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Ok, entonces 1 y 7 voy a anotarlo porque me parece increíble. Un solo candidato al programa 1 y 7. Muy bien. 1, 2, 6, 7. ¿Quién quiere 1, 2, 6, 7? Al final, ¿cómo se llama? 1, 2, 6, 7. ¿Nadie quiere 1, 2, 6, 7? Interesante. ¿Nadie le interesa el 1, 2, 6, 7? 1, 4, 7. ¿Hay alguien que quiere 1, 4, 7? Ahí veo una mano. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, como 10 personas quieren solo 1, 4, 7. Muy bien. Ok, supongo que esta va a ganar, pero la podríamos eliminar y nos quedamos con las 3 anteriores. Ojo, esto que acabo de decir ocurre muchas veces en estas reuniones que la gente lo vota encerrado. Cuando uno dice, nos juntamos a discutir, nunca son anónimos, por eso no me gusta. Pero ok, tenemos la última opción. ¿Quiénes quieren 1, 3, 5 y 7? Ok, entonces nos quedamos. Lo anoto porque va a ser eso importante. Ok. 1, 3. Ok, entonces, alguien le quedó, me falta decir la nota final. Entonces nos queda un pedacito más que es simplemente, ya tenemos control 1, control 2, control 3. Entonces, obviamente hay notas de exención o exhibición o exención, como le llaman. Es que obviamente control 1 más control 2 más control 3 dividido por 3, si eso es mayor que entonces 5, 5, entonces no hay examen. Y en caso que la nota final del curso entonces se calcula en general con control 1, control 2, control 3, multiplicado por, en este caso, 0,6 más examen, ¿ok? Por 0,4. Ahora, ¿por qué? Bueno, a mí me gustan los exámenes, nunca me gusta esta regla de eximir. La razón es la siguiente, es que los exámenes, uno si lo hace seriamente, lo diseña para ver cómo aprendieron todo globalmente. ¿Ok? Y los controles nos va apreciando lo local y por lo tanto no alcanza a hacer una evaluación global. Pero desgraciadamente nuestro sistema hace que el examen pierda ese valor, en mi opinión, que tiene mucho más valor. Es más importante ver si logré construir una estructura completa de lo que entendí. Pero bueno, es así. De todas maneras, ya les subí a la página web, no lo puedo subir acá, no sé por qué tengo problema con ese PDF, pero voy a intentarlo nuevo, pero voy a tratar de dejarlo acá, y también el sistema de evaluación, cosas hacen un clic y esté ahí, y lo que podamos ver es, ahí van a estar todos los controles que he hecho antes, para que tengan una idea del nivel de dificultad, y por supuesto iremos haciendo más y más ejercicios. ¿Ok? ¿Hay algo que no quede claro antes de comenzar? ¿Sí? Perdón. ¿Los ejercicios son? Por supuesto. La nota es individual, ¿eh? No tiene sentido nota colectiva. ¿Ok? Imagínate, me va a operar el médico y me dice, sí, con mi compañero me sacó un 6,8. ¿Quién me asegura que me va a salvar la vida? No me sirve. Necesito que sepa el médico. ¿Ok? Sí, ahora sí, perdón. No, esta voy a probar solo con ejercicios voluntarios. Voy a ver en el camino si es necesario cambiar las cosas, pero me parece que con este método lo voy a tener estudiando toda la semana, espero yo. Y evaluaré solamente. En el caso de una posible irrupción del semestre, ¿qué pasaría con el ejercicio? Lo pensamos cuando ocurra ese evento, porque las probabilidades son infinitas. Pero ahora pensamos que está todo normal. Pero algo más probable como un paro. Sí, aprovechando el paro. Ok,
Ok. Bueno, en ese caso, ocupo la regla, ocupo la escuela. Las evaluaciones son a criterio del profesor, pero no hago evaluaciones en momentos de paro. No me parece correcto. Pero sí hago evaluaciones voluntarias, porque si alguien quiere estudiar, no tengo problema. Pero no obligatorio. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Así, no les dije, el problema, si lo miran ahí, son de 30 minutos antes de la clase auxiliar. Antes, no después, antes. La razón es que si es después, te puedo decir cuál es lo que pasa, cuando son después, están todo el rato molestando al auxiliar para el ejercicio. ¿Ok? De hecho, nuestro primer ejercicio es la próxima semana. Oh, bien. Voluntario. Ah, ya, ¿Cuál es el problema? Es normal que la clase antes de la... que ya son 15 minutos como de separación entre los ramos. como de que choque con el ramo anterior, a eso se refiere. Pero no deben haber toque de horas. No, porque entre clases hay 15 minutos sí, para ir al baño y entrar a la sala. Entonces, no nos cae esa media hora, estaríamos en la clase de antes. No, vamos a tomar el bloque de la clase auxiliar, y la clase auxiliar tiene 30 minutos de cada ejercicio. Ah, ya. No es que sea antes, no. Ya, 30 minutos y después de la auxiliar en la misma. Sí, por supuesto. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, es una tontera. Colocan auxiliar y ayudante. Yo creo que lo mejor es tener auxiliar. Me parece mejor, pero también es para los auxiliares o ayudantes mucho trabajo corregir todas las semanas 100 pruebas. Es un enorme trabajo. Y eso los cansa. Y eso los puede cansar en el sentido de cansarse en corregir bien y mal. Entonces mejor tener más esfuerzo. Yo me refería a las horas. Como ¿Horas? la semana. Porque hay dos bloques de auxiliar. ¿Sí? En general, es que no. Y en otros cursos no. Sí, dígame. ¿Estamos en 1000? 1122. El restaurante, pero pueden prender el ventilador un segundo, quiero probar si baja eso. Y por favor, cuando empiece a respirar, pueden tocarlo fuerte, no pasa, para ver si baja. Puedes tocar más fuerte, sí. ¿Puedes tocar? Y todos tienen que empezar a respirar menos. Todos tienen que empezar a no respirar. Si sigue así nos van a echar. Tienen que dejar un rato prendido, si no, no va a bajar. Solo queda unos minutos, debería bajar si se retira. Recomendación no hablar porque tira más aire. Pasando. No, porque antes estaba en 1122 y ahora está en 1068. Está bajando. Esa sería el tema total. Profe, una pregunta. Profe, mientras. Profe, los ejercicios van a ser a papel y se los entregamos al auxiliar a papel en la clase, ¿cierto? Continuamos entonces. Una pregunta de emisión: si los ejercicios van a ser en papel, sí, por supuesto, y van a ser en clase. Van a estar todos haciendo sus pruebas, no hablando, y ojalá no mirando al compañero. Pero no se preocupen, mi digamos, especialidad es hacer problemas que hacen que no se motiven a mirar al compañero.
No hemos hablado de eso, quizás deberíamos hablar. A mí no me gusta hablar mucho de este tema, digamos, pero tampoco me gusta porque si varias veces sumariante es horrible, digamos, ¿okay? Para el profesor, para los alumnos, para todos. Así que mi regla es simple: si alguien lo pillamos haciendo algo extraño, doble uno y listo. ¿Estamos bien? ¿Les parece como acuerdo educado, caballero? Sí, bueno, si la persona dice que no está copiando todo, bueno, hay que hacer un sumario, etc. ¿Okay? Lo que pasa es que el sumario es una cosa muy antigua y las consecuencias que tiene son muy catastróficas. En general es echar al alumno, someterlo a 6 meses, digamos, 1 año, que no puede entrar a la universidad. Es toda una locura. Si a uno lo echan, incluso uno puede entrar a la universidad pública durante 5 años. Así que es una cosa muy anacrónica, no está diseñada para los tiempos modernos, creo yo. Yo no digo sea bueno o malo, lo único que digo es que traten de evitar, lo importante es que aprendan, si eso es lo único que importa. ¿Okay? Así que me parece que el doble uno suena bien, salvo que alguien me dé un mejor argumento, me dé una nueva fórmula, estoy de acuerdo a aceptar. El doble uno es para desincentivar. ¿Okay? ¿Estamos bien? Hay alguien que se niega porque es un acuerdo común, está siendo grabado. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? 32, simplemente en el buen superior sin materia. ¿Sí? ¿Hay alguien que se opone? Tiene derecho a oponerse. ¿No? ¿Nadie se opone entonces? ¿Sí? ¿Alguno opositor? Una cosita, sí, por ejemplo, no sé si está copiando y el otro se lo está haciendo su plan normal, pero el otro está... Ya, bueno, el sentido común tenga sentido, obviamente eso no... Hay que darle sentido también, sentido común. No puedo volverse, no es policía, queremos educar, ¿sí? Donde uno reemplaza una nota de su... Sí, es como una nota más. Por ejemplo, si fuera un control, son 2 controles con 1. Si fue un ejercicio, son 2. O si uno voluntario, 2 uno es voluntario. 2 uno donde corresponde. Ah, está bien. ¿Sí? ¿Sí? En los controles no se pueden usar apuntes. Hay que aprender. ¿Y el ejercicio? Tampoco. ¿Y los voluntarios tampoco? Tampoco. Si es que hay una necesidad de un apunte, lo voy a hacer, pero nunca he hecho eso en mi vida. No creo que sea bueno. ¿Okay? ¿Estamos bien? ¿Está claro para todos? Bien, ahora podemos empezar. Qué bueno, al fin. Entonces, ya quedó todo claro, están todos felices, estamos todos claros, nadie puede desconocer los arreglos. Lo que vamos a hacer, bueno, no les dije, si lo único malo fue que este año no hubo elección de cursos, cosa que yo hay horrible. Comparto seguramente con muchos de ustedes. Creo que la universidad, esto que a uno le asignan los profesores es absurdo. Uno toma profesores porque busca algo. ¿Okay? Y a mí cuando me toman alumnos, supongo que son alumnos que les encanta la física y quieren estudiar física mayoritariamente, en este caso no es así. No voy a cambiar mi opinión, voy a seguir pensando que todos ustedes quieren estudiar física, así que voy a tratarse con todo mi cariño. ¿Okay? Pero yo estoy de acuerdo con usted, me pareció una pésima elección, que hayan no tenido esa elección. Entonces, lo que vamos a estudiar, o partir estudiando, va a ser con este ejemplo del que voy a hablar hoy día, que es un ejemplo muy interesante que viene del problema de Galileo. Galileo, supongo que muchos lo conocen. Bueno, la física lo partió con Galileo. Tenemos cosas de Arquímedes, hay cosas también de los árabes, son cosas mucho antes. Así que cuando alguien dice Galileo, el primer científico, bueno, eso es falso. Por ejemplo, Inshal en el mundo árabe hizo muchas cosas, digamos, de óptica, etcétera, mucho antes que él, quizás 600 años antes. Así que, pero Galileo sí fue importante para nosotros, vamos a tratar de hacerlo. Pero soy cuidadoso de decir, no es el primer físico moderno, eso es falso. Okay, ya sabemos que hay un montón de gente interesante, pero Galileo sin duda es un personaje importante y quizás conocido sobre todo por los problemas que tuvo con la iglesia, jugó, digamos, un rol importante. Okay. Así que es un gran personaje. Pero Galileo, ¿alguien sabe cuál era lo que lo motivaba? ¿Cuál era el motivo científico o los problemas científicos que los motivó bastante? ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, sí, pues para la astronomía, sí, pero ¿cuál es el problema que quiso estudiar? ¿No? ¿Nadie conoce el problema que estudió Galileo? ¿Nunca han escuchado nada de Galileo su trabajo? Galileo estudió un problema muy simple, que es la caída de los objetos. ¿Okay? Galileo, el problema que le interesaba era, tomaba un plano inclinado, no tenía reglas ni nada, colocaba un objeto, entonces si lo colocan así, fuerza de fricción hace que no caiga. Lo inclina un poco, fuerza de fricción hace que no caiga. Pero hay un ángulo crítico, vamos a sacarle esto porque es un cilindro y no algo no cilíndrico, hay un ángulo crítico en el cual esto se desliza. Si parte empieza un ángulo pequeño, no cae, debe ser pequeño primero, más grande, más grande, más grande, y un ángulo crítico en el cual el objeto empieza a caer. Y entonces Galileo lo que estudió fue cuál era ese ángulo y estudió qué distancia esto recorría.
¿Okay? Entonces tomaba objetos y los dejaba caer. Y ahí descubrió, por ejemplo, que los objetos en el pasar del tiempo recorrían el cuadrado de la distancia. Fue el primero en encontrar este tipo de leyes. Empírica, esa es la gracia de Galileo, hacía experimentos. ¿Okay? Entonces Galileo, un gran experimental, entonces dejaba caer objetos bajo el efecto de la gravedad en la superficie de la Tierra, y entonces usaba un ángulo crítico, estos objetos caían, y entonces iba midiendo, por ejemplo, en un segundo va acá, en otro segundo va acá, etc. Iba calculando cómo en un segundo estaba acá, 2 segundos, 3 segundos, iba recorriendo distancia del objeto que caía. ¿Okay? Pero su primer problema fue que para hacer eso necesitaba un reloj, algo que midiera el tiempo. Todavía no hablaba lo que es el tiempo, ahorita voy a explicárselo prontamente, inmediatamente. Pero entonces necesitaba un reloj, pero no tenía un reloj. Entonces la pregunta es, ¿cómo medía el tiempo Galileo? ¿Cómo se imaginan que medía el tiempo Galileo? En su experimento, lo medía así. ¿Sabes? ¿Con el pulso? Con el pulso. Pero ¿cuál sería el problema si yo fuera Galileo y estoy dejando caer esta cuerda? Imagínate los caer, estoy viendo con mi pulso. Veamos ese escena y estoy acá. ¿Qué pasa? Se emociona. Sí, sí, sí. Y el pulso fallaba. ¿Sí? Se emocionaba. Y hacía que su pulso perdiera esa regularidad. ¿Okay? Así que no era un tan buen reloj. Por suerte nuestro reloj satisface la matemática un ciclo límite, y es que si alguien me asusta, ¡ah! Después de un rato inmediatamente vuelve a su equilibrio. Pero efectivamente se puede excitar, y eso es un problema. Entonces su segunda opción, y por eso fue el primero en estudiar este problema, fue que tomó un objeto que colgaba, tomaba un objeto que colgaba, y lo soplaba, y se movía. Descubrió que siempre se movía con el mismo periodo. ¿Okay? De hecho, descubrió que si lo soplaba así, si lo soplaba de cualquier forma, no funcionaba. Funcionaba a cierta frecuencia. De hecho, descubrió lo que llamamos resonancia. No lo conoció él, pero fue el primero en darse cuenta de resonancia. Y lo que hace es que estudia el tiempo a través de usar un reloj que llamábamos un péndulo. ¿Okay? Eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. ¿Cómo entendemos cómo funciona un péndulo? ¿Okay? Entonces, por eso vamos a volver y miramos, digamos, este ejemplo de acá, que es este péndulo de acá. Eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy. Un péndulo. ¿Está bien? ¿Es claro para todos? Cuando alguien no entienda, levante la mano. Si no me van preguntando, y supongo que estamos todos perfectos. De todas maneras, en cada clase siempre pregunto si tienen una duda de clase pasada. Pero si no preguntan, voy a saber que entienden todo. Este péndulo que está acá, entonces, ¿qué es un péndulo? Entonces, déjenme describir lo que es un péndulo. Un péndulo simplemente es un corpúsculo. ¿Alguien sabe lo que es un corpúsculo? ¿Alguien sabe lo que es un corpúsculo? Corpúsculo, un cuerpo, una partícula. ¿Ok? A Newton le gustaba llamarlo más bien corpúsculo, no partícula. Partícula de masa M. ¿Qué significa masa M? ¿Alguien me puede explicar? La señora ha tenido estos cursos, simplemente se me pregunta en la calle, voy caminando, no sé, un peatón me para, asumo la ciudad, ni siquiera una partícula. ¿Qué le tengo que responder a esa persona? ¿Qué le voy a responder? ¿Qué le respondería? Voy a decir, no, no sé, es una cosa que me dijeron mecánica. ¿Qué es la masa? ¿Qué es la masa? Eso sí, ya lo deberían saber. Levantan la mano, pues si no, acá. La cantidad de materia. La cantidad de materia. De un cuerpo. Ok, pero estarías diciendo un sinónimo, no estás diciendo la propiedad, estás diciendo que todo cuerpo tiene materia, eso estamos de acuerdo. Y la masa es una propiedad de la materia, me pregunta, ¿qué mide? ¿Qué propiedad me dice? Si alguien me dice, esto pesa, o esta persona pesa 100 kilos y esta pesa 40, algo me dice. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué aprendieron de eso? ¿Qué significa que tengo una masa? ¿Qué significa? ¿Más alternativas? Nos pueden decir después de todo lo que está en la universidad, pero no saber la masa. ¿Nadie sabe qué es la masa? ¿Una idea? Sí, ¿está muy bien? La medida de inercia. Muy bien. Eso es lo que, esa es la visión de Newton. Muy bien. Es decir, que tiene que ver con, bueno, tiene que ver con ideas también de Galileo, que tiene que ver cuando los objetos a libre interacción se mueven sin cambiar su momentum. ¿Ok? Momentum es la masa por la velocidad. Y por lo tanto, si un objeto tiene más masa, tiene más momentum. Hay algo que lleva, hay algo que transporta ese objeto cuando se mueve. ¿Okay? Que no es solo la velocidad. ¿Okay? Yo puedo tener un tren moviéndose a 10 km por hora y le aseguro que si me paro delante de él y me golpea, no es lo mismo que pegue una pelota, digamos, de ping-pong a la misma velocidad. La diferencia es la masa.
Y la inercia tiene que ver que para cambiar, y esa fue la idea de Newton, que la entendió mejor que la idea de Galileo, Newton entendió que para cambiar el momento se requería alguna interacción, y eso lo llamó fuerza. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y por lo tanto, para cambiarle la inercia, el momento del objeto, la dinámica que lleva, eso es proporcional a la masa medida. ¿Ok? Pero Newton mismo va a descubrir otra noción para la masa, que tiene que ver con la gravedad. ¿Alguien sabe lo que es eso? Como Newton entendió, relacionó la masa de otra forma. La masa, por un lado, es la inercia del objeto, la dificultad de cambiar su momento, pero también tiene que ver con la gravedad. ¿Alguien sabe qué tiene que ver con la gravedad? Tiene otra propiedad también. El peso, ¿pero qué significa? La fuerza significa que los objetos, por tener masa, inercia, también se van a atraer, y eso va a ser proporcional a esta masa. Así que la masa también da cuenta de esa atracción. Entonces, un péndulo que estamos viendo ahí es simplemente un corpúsculo o partícula, ¿okay?, de masa m, la cual mantiene constante su distancia a un punto fijo. ¿Cuál es el punto fijo? En lo que estamos viendo en el examen, el punto fijo. Ese punto. El objeto, en este caso, es... Voy a pararlo, si no. El objeto, en este caso, es... Ok, vamos a pararlo. Ok. Este mantiene siempre su distancia constante a este punto A que está acá. Por lo tanto, ¿cuál es el lugar geométrico que describe este objeto? ¿Cuál es la trayectoria que describe este objeto? ¿Sobre qué curva se está moviendo? Si mantiene la distancia constante un punto. Muy bien, pero cuando respondan, levanten la mano. Si no, vamos, ok. Esta es Facoro, pero no es bueno, fue sincronizado. Está muy bien, pero siempre sincronizado. Por lo tanto, si le digo al computador que me muestre la órbita en la cual se está moviendo, veamos cómo es. Efectivamente, una circunferencia. Si yo parto por acá, por ejemplo, o voy a colocar por acá, y le digo que me muestre, efectivamente, el lugar geométrico en el cual se mueve este objeto es una circunferencia. Siempre. Está siempre obligado. Independiente de cuál sea la trayectoria. Si le doy mucha energía, por ejemplo, si voy al espacio de fase, ya voy a hablar que el espacio de fase, pero si le doy mucha energía, incluso en estos casos siempre estamos sobre una circunferencia. Está obligado, ¿por qué? Porque la distancia a un punto fijo es constante. Este punto fijo lo llamamos, con un nombre, nos gusta llamar usualmente pivote. No tiene nada que hacer. ¿Está bien? ¿No me acuerdo? Vamos a ver cómo estamos de batería, porque vamos a usar este computador ahora y estamos, ok, 19%. Entonces voy a cambiar esa posición. Quizá vas a hacer una nueva X acá. Gracias. Si te puedes quedar ahí. Ok. Es solo para que no nos quedemos sin batería. Ok, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, lo que queremos describir es un objeto que se mueve bajo pie, obviamente, en un corpúsculo, partícula basal, la cual mantiene constante su distancia a un punto fijo, bajo la influencia de la gravedad. ¿Qué es la gravedad? ¿Alguien sabe lo que es la gravedad? ¿O qué diría que es la gravedad? No importa lo que tenga la idea. No hay que saber la respuesta correcta. Tener intuición. Todos saben, todos tienen intuición. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué significaría en este caso este péndulo? La fuerza de atracción de la Tierra. Dice que este objeto está acá, debería buscarlo con más cuidado, y acá abajo se debería colocar, igual como el péndulo está acá, hasta la Tierra. ¿Okay? Y entonces está abajo el efecto de la atracción entre esta masa que está acá, que es el orden, la cual hace que entonces con todo este objeto sienta esa fuerza de atracción y eso hace que esto se mueva como se mueve. De ahí imanes también, en este caso un poco más complicado, pero la idea es la misma. ¿Okay? No se queda en el plano. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Claro para todos? ¿Hay alguien que no entienda hasta ahí? Es trivial, pero voy poco a poco haciendo las cosas más complejas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Muy bien. Entonces, Galileo, entonces, o en este caso, bueno, digamos, quizá alguien dice, uy, ya me estoy mareando. Entonces, ok, vamos a colocar algo así, más simple, por acá. Por ahí. Vamos a sacarle tanto, así, más simple. Entonces, ¿cómo describimos esto? Entonces, Galileo lo que necesitaba era describir este péndulo. Entonces, ¿cómo lo describo? Entonces, para describirlo, tenemos que escribir la dinámica estructural. ¿Okay? Entonces, lo primero
es que uno para describir algo necesita de alguna forma tener un sistema de referencia o un sistema sobre el cual uno va a describir este movimiento. Pregunta, ¿cuál sistema de referencia usarían ustedes para describir este movimiento? ¿Cuál usarían? ¿Cuál usarían? ¿Cuál se le ocurre? ¿Dónde se colocaría? Parece un lugar privilegiado. No se puede colocar en cualquier lugar. La física no puede depender del lugar que yo escoja, pero la descripción va a ser más simple si escojo cosas inteligentes. Aquí en la parte empieza a hacerse más difícil. Y muchos problemas están en las dificultades. Escoger los lugares donde las cosas son más fáciles. Yo puedo hacer todo en cualquier lugar, pero describirlo me va a ser más difícil. Es decir, que si acá, por ejemplo, tomo el sistema de coordenadas y me coloco acá, lo llamamos S, usamos por el sistema de coordenadas cartesiano, voy a explicar lo que es. Entonces, este objeto simplemente va a ser descrito por algo mismo acá. Es decir, va a ser un vector que le podemos colocar un nombre bonito, va a ser un vector que describe la posición de eso, el vector posición, vector fundamental, en la descripción newtoniana, y me da cuenta dónde está eso. Y eso lo vamos a llamar R de tiempo. Voy a colocar este, porque aquí empieza a elegir el tiempo en la visión del mundo de Newton de la mecánica. Va a ver que el tiempo, va a ver que viene Einstein, va a cambiar la noción del tiempo, que son más profundas. Si alguien dice, no, yo soy posible, a mí me gusta la tierra, no quiero ponerme acá, ni siquiera acá, ¿por qué? Uno tiene todo el derecho a ver si se le la gana, la física no debe cambiar. Simplemente que, fíjense, el vector R, que es prima, visto en este sistema S', ¿okay? Tiene la dificultad que el lugar geométrico visto desde acá es mucho más difícil. El vector a veces se agranda, se achica. En cambio, el sistema de coordenadas puesto en el pivote tiene la única ventaja que su magnitud es constante, no hay cambios de dirección. El vector no hay cambios de dirección, pero no de magnitud. Sin embargo, cualquier otro vector, en cualquier otro lugar, fíjense que se vuelve difícil, en el sentido que no solo se mueve el ángulo, sino también se mueve su magnitud. Por lo tanto, claramente va a ser más complejo. ¿Okay? ¿Entienden la dificultad? Porque es bueno escoger un buen sistema de coordenadas. ¿Okay? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, para buscando lo primero que debemos escoger, entonces para el cuanto a la dinámica, entonces debemos escoger un sistema de coordenadas astuto. Y este sistema de coordenadas, todo lo vamos a escribir desde este lugar. ¿Okay? Todo es escrito desde acá. Todo será escrito desde este lugar. Después vamos a hacer sistemas de coordenadas más sofisticados, que se mueven, que son interesantes. La Tierra es un sistema de referencia que se mueve, a una órbita que en torno al Sol. La galaxia entera también se mueve a una velocidad enorme. Nosotros creemos que está quieto. Vamos a ver cómo Galileo entendió esto a través del principio que llamamos, digamos, también de la inercia, que nos muestra que la física es independiente si uno se mueve o no a velocidad constante. No sea tan profundo, no vamos a entender después. Pero por ahora en nuestra cabeza está quietito y también está quieto, y simplemente que esto va a ser más inteligente que esto, porque parece el vector que voy a usar para escribir más simple. Entonces, R, entonces todo será escrito desde un lugar privilegiado, desde ese lugar que llamamos ese. ¿Okay? Y el vector, vamos a decir, donde R de t es el vector posición. Un vector, bueno, en este caso un plano, para algo más simple, R, en principio, aquí uno todavía no tengo que decir coordenadas, todavía ni siquiera vamos a comprender con coordenadas. Lo único que nos queda es que su origen está en el sistema S, y su flecha, o el punto de termina, esta es la posición donde está la partícula. ¿Está bien? ¿Claro para todos? Y ahora, ¿por qué esto entonces me tiene que explicar? ¿Por qué tengo que colocarle T? Aquí entra el primer concepto no trivial, el qué. ¿Qué diablos es el qué? ¿Por qué hay que colocarle R de T? ¿Alguien se le ocurre por qué hay que colocar R de T? La partícula no está en el mismo lugar. Algo me tiene que dar cuenta que se mueve en el espacio. Si R fuera constante, eso no se mueve. Solo se ocurre si no corre el tiempo. O sea, si en la simulación le digo al computador deje de simular las ecuaciones del péndulo, y eso está así. Pero eso no pasa. Lo mismo cuando me muevo, mi posición cambia. Por lo tanto, el tiempo es un parámetro que ve en forma natural. Da cuenta de la evolución temporal. Da cuenta del cambio. Entonces, para Newton, y esto Einstein va a cambiar esta noción profundamente, le da un sentido físico muy distinto. Para Newton, el tiempo es simplemente el tiempo donde la reflexión y T
es el parámetro que da cuenta de los cambios. ¿Ok? El cual es medido por un reloj. ¿Ok? Para el minuto del tiempo simplemente lo que mide el reloj. Es como que alguien me dice la distancia que es lo que mide una regla. ¿Ok? Simplemente al ultravioleta. Entonces el tiempo que el parámetro que da cuenta de los cambios de espacio medido por un reloj. Así necesitamos un reloj. Cuando uno hace física o mecánica, está obligado a colocar un reloj. Si no hay reloj, no tiene sentido. Algo que está bien instrumento. Y para mí, los relojes, ya lo fue Einstein, en realidad Minkowski, también fue Imperial, se dio cuenta que esta cosa es media rara. El espacio-tiempo no es tan trivial. El tiempo y el espacio no son independientes y hacen cosas muy interesantes. Entonces, el espacio medido por el reloj. ¿Está bien hasta ahí? ¿Es claro hasta ahí? Entonces, voy a simplemente mencionar, no necesitamos hacer, pero aquellos que en el futuro quieran realizar la mecánica de Newton, la cual llamamos la relatividad especial, la relatividad general, lo primero que empieza un concepto fundamental que puso una arena, pero que fue propuesto por un caballero muy interesante llamado Minkowski. Este caballero, entonces, hizo por primera vez hace cuenta que la correcta representación de la mecánica era colocar R en el espacio acá, y acá colocar el tiempo. ¿Okay? Es decir, si el objeto está quieto, por ejemplo, está en dos dimensiones, sería el espacio bidimensional, el objeto está acá, después de otro instante el tiempo está en otra posición, por ejemplo, si estaba penduleando, estaría haciendo algo así. En este espacio-tiempo, de dimensión 3, estaría haciendo algo así. Si está oscilando, entonces está moviéndose así en el espacio. ¿Okay? Después de Minkowski y Einstein van a descubrir que el tiempo y el espacio están relacionados y eso genera un montón de cosas extrañas, que el tiempo depende del observador, y etcétera, etcétera, incluso un montón de cosas extrañas. Pero aprovecho de todas maneras, mencionarles que esta noción está íntimamente relacionada acá, sino que Newton no se dio cuenta porque en su época los objetos se movían a velocidades tan lentas que no ocurría lo que descubrimos cuando los objetos se mueven a la velocidad de la luz, donde ocurren efectos muy extraños que el tiempo de una cosa y otra cambian radicalmente. El tiempo no es el mismo para todos. ¿Okay? Y entonces el efecto que nosotros llamamos simultaneidad, ¿sabes? Lo que para alguien ocurre, para otro ocurre de una forma distinta, el tiempo es distinto para cada uno. Uno envejece más rápido que otro. ¿Okay? Cosas difíciles de entender, por supuesto, todavía, pero simplemente dejo el útil que en el futuro van a usar seguramente algunos, que es el espacio de Minkowski, el espacio de espacio, que está por imaginar. ¿Ok? Entonces, hasta ahí vamos bien. Tengo R que describe RT de la posición. Pero el objeto se mueve, por lo tanto, en la teoría no basta con el vector R. Debo saber también cómo cambia. Por eso es el caso de cambio. Y como ya esos son más extractos, entonces simplemente, como el objeto se mueve, entonces inmediatamente me introduce un concepto nuevo, que es la velocidad, que es simplemente la variación instantánea del vector posición con respecto al tiempo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a un proceso trivial, simplemente involucrando herramientas, tampoco puedo explicar más cosas más sofisticadas. ¿Estamos de acuerdo? Después, obviamente, se mueve. Pero cuando un objeto se mueve, y esto se mueve, esto está acá, el hecho de tener masa y moverse, entonces, obviamente, transporta, lo llamamos un momento. Ese concepto importante. ¿Okay? A pesar que, de pequeño, no sé por qué, pero uno piensa que el buen concepto de la velocidad, que cuando uno hace deporte y le pega una pelota así más dura, más blanca, más pesada, el concepto importante es el momento. ¿Okay? Pero especialmente, no sé por qué, todos piensan que el concepto importante es la velocidad. ¿Okay? Si se cuestiona, en todas sus experiencias previas, solamente la velocidad es lo más importante y no el momento. ¿Okay? Pero le aseguro que lo importante es el momento, simplemente los objetos con los cuales juegan más o menos pesan similar y por lo tanto no es tan relevante la masa. Pero el concepto relevante es sin duda el momento. Es simplemente lo damos como P, y esa es la masa por la velocidad. Y como les dije, Galileo va a ser el primero a decir que es un objeto está libre de interacciones. Esa fue la expresión que usó. Entonces su momentum se conserva. Es decir, si yo tengo un asteroide, no hay ningún otro cuerpo celeste cercano, este se mueve con velocidad constante. Esta ley, imagínense, salió de su cabeza, porque en la Tierra todo está interactuando. La gravedad no la podemos sacar de encima.
La fricción no la podemos sacar de encima. El aire no me lo puedo sacar de encima. Y por lo tanto era difícil imaginarse esto. Esto habla de la parte genial de la ley. Y fue capaz de darse cuenta de una ley que no podía verificar. Una ley que no podía chequear. Porque nunca puede tener un objeto libre de interacción. Lo que llamamos la partícula libre es una creación mental, no existe. ¿O ustedes conocen alguna partícula libre? ¿Existirá en algún lugar una partícula libre? Solo en nuestra cabeza, en nuestra imaginación. No existe. ¿Okay? Están bajo el efecto de la fuerza gravitacional, fuerzas eléctricas, fuerzas débiles, fuerzas fuertes, etc. No existe. Por lo tanto, si Galileo diría, no, usted está mintiendo, yo tomo este objeto, miren, nada interacciona y esto ya se mueve, se queda quieto. Pero después Galileo me diría, no, está la fricción, etc. Pero él fue capaz de darse cuenta de esta cosa profunda, de que un objeto libre de interacción no cambia momento. Entonces Newton tomó esta idea y la generalizó. Entonces Newton simplemente nos diría que, para entender esto que está acá, Newton nos diría, y eso es lo que llamamos Newton ahí, nos diría, bueno, fácil. Entonces, si el objeto está bajo la interacción o fuerza, y va a introducir este concepto en su libro de Principia de fuerza, nos va a decir que la variación del momentum, entonces, la variación del momentum, que es simplemente la segunda, si quieren derivar ahora, bueno, d de t de m de t, es igual a la noción que llamó fuerza. Y ahí estamos todos de acuerdo. Supongo que hasta ahí vamos bien. Todavía no he usado el cálculo, simplemente para usar conceptos que entienden bien. ¿Okay? Si alguien me entiende, me dice. Supongo que estoy repitiendo cuidadosamente lo que ya conocen bien. Quizás es lento, pero vamos a ver que podemos ir profundizando fuertemente. Si la masa no depende de t, por ejemplo, cuando yo tomo un globo y lo inflo y lo suelto, el objeto solo se mueve porque varía su inercia, su masa. Cuando se mueve, está botando aire y pierde peso. ¿Okay? Todos esos aviones a chorro salen y dicen, uno dice, ¿cómo una nave espacial va a funcionar en el espacio si qué fuerza lo mueve? Es simplemente está perdiendo masa. Puro cambio de momentum porque hace reacción. ¿Okay? Por eso tiene que tener ese chorro que tira hacia afuera. ¿Okay? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguien no entiende ese ejemplo? Porque no entenderlo, no entender esta ley. Porque si no, simplemente colocaríamos m por la aceleración. Pero esto es mucho más profundo que eso. ¿Sí? ¿Alguien no entendió eso que dije? Así estamos todos bien. Todos entienden entonces cómo funciona un cohete, cómo funciona un globo y los suelos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, si m no depende de t, que es el caso más simple, entonces, simplemente en este caso, lo que tenemos es que nos queda quizá una ecuación más simplificada, que da cuenta un poco mejor del péndulo, porque la masa de ese objeto no está variando. Si estuviera variando, ese podría ser un bonito ejercicio, colocarle un globo en el péndulo y que estira la dinámica. Ahí sería más difícil, colocar más cosas. En ese caso, entonces, la ecuación nos quedaría simplemente m ya de t, y eso llamamos la aceleración, de r igual a la fuerza. Entonces, eso bien, nos dice que el péndulo debe satisfacer esta ecuación, pero para darle sentido, esta es la ecuación del péndulo, pero ahora escribamos el péndulo bien. Entonces, para darle sentido, tenemos que darle sentido a este f y darle sentido a este r. ¿Ok? Y para eso hay varias formas de darle sentido. Eso es lo primero que debería explicar. Entonces, primero que nada, el R, si quieren, entonces uno tiene un sistema S, tiene un R, pero puesto así es general, ¿no? De alguna forma quisiera especificar qué quiere decir esto. Entonces la forma más simple, que la forma que en general pensamos, es que usamos lo que llamamos coordenadas cartesianas, es decir, que tomamos el espacio y tomamos un reticulado de puros cuadrados con espacio constante, nosotros lo llamamos X y esto lo llamamos Y, y cada posición del espacio está escrita por un par ordenado que llamamos X, Y, donde esencialmente esto es vital, donde esto ¿qué quiere decir? Que cualquier posición R debería estar escrita con una coordenada X de t en la dirección unitario, más Y de t en la dirección unitario, donde X unitario es el vector unitario en esta dirección, y unitario es el vector en esa dirección, y eso sería una posición cualquiera. ¿Ok? X e Y son las coordenadas cuando hacemos un reticulado cuadrado. ¿Por qué cuadrado? Porque simplemente si yo fijo X y muevo Y, ok, entonces me va con línea recta. Si después cambio el X, vuelvo a fijar el Y, me queda otra recta. Y así me quedan puras rectas así. Y después hago el proceso inverso, fijo Y y muevo X, voy a fijar líneas horizontales. Eso es un reticulado cuadrado. Así que lo que pensamos es como muchos ocupan en su cuaderno, de estos reticulados que llaman de matemáticas, ya no me acuerdo cómo se llama, cuadriculado. Cuadriculado, entonces es un sistema cartesiano.
Y seguramente casi el 95% de ingenieros o gente que van a encontrar en el pasillo, en esta facultad o en este campus, son cartesianos. Piensan cuadradamente. Y no es malo, es una forma simple de pensar. Voy a tratar de pensar más general. Einstein fue el primero en pensar con una geometría mucho más complicada. Voy a tratar de explicar algunas cosas, pero mucho más sofisticada. Porque hizo una elección. Es una elección bien racional. De hecho, llamamos cartesiana por Descartes. ¿Okay? Quien entendió bien, digamos, usar este sistema de coordenadas, digamos, cartesianas. Gran filósofo, pero también hacía matemáticas. ¿Okay? Entonces, supongo que las coordenadas cartesianas les son muy naturales. ¿Okay? Entonces, tenemos estas coordenadas cartesianas y por lo tanto uno dice, voy a tratar de seguir avanzando con acá, uno dice, ya tenemos este R en una representación cartesiana donde ahora tenemos dos variables, la componente X y la componente Y de la posición del péndulo. Ahora me falta el F. Entonces tengo que preguntarme cuáles son las fuerzas en este problema. Entonces, las fuerzas en este problema, entonces me falta el F. Entonces, las fuerzas. Entonces, en este caso, uno dice, tengo el péndulo acá, y está acá. Pregunta, ¿cuáles son las fuerzas? Tengo un sistema de coordenadas acá, y ahí entonces tenemos para encontrar las fuerzas, tenemos que hacer algo que seguramente les dijeron que era muy importante, el diagrama de cuerpo libre. O algo así, supongo. ¿Ok? Supongo. Supongo que esas cosas fue lo que les dijeron. Supongo. Espero que les haya mostrado eso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas sobre este objeto? ¿Cuáles son las fuerzas que se aplican sobre este objeto? Levanten la mano. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Sí? El peso de la tensión. El peso, muy bien. El peso es la fuerza, y suponemos que la Tierra tiene. ¿Cuál es el radio de la Tierra? 6.400 kilómetros. Es grande. ¿Chile cuánto tiene, más o menos, de longitud? ¿Para darnos cuenta con el tamaño? ¿Alguien sabe lo que es el tamaño de Chile? No me dice que son 2 kilómetros. ¿Santiago cuánto? Ok, sí. 3.400. 3.400, otro dato. ¿También? ¿Estás de acuerdo? 4.000 kilómetros, mejor eso. ¿Ok? ¿El radio de la Tierra? 6.400. ¿Ok? Chile es grande para el pedacito que tiene. Bueno, hay que multiplicarlo, pueden ser por 2 pi, eso es 6, y eso nos da el perímetro. ¿Ok? Pero son 4.000 kilómetros. Y este péndulo, ¿a qué altura está más o menos? O sea, este péndulo de, ok, lo colocamos acá, y estamos a una distancia suficientemente corta de la superficie de la Tierra, algunos metros, porque del nivel del mar estamos más o menos a 600 metros. Así que 6.000 es bastante más grande. Por lo tanto, no usamos la fuerza de Newton, que nos debería decir que depende del inverso de la distancia al cuadrado, porque estamos tan cerca que si hago desarrollo en Taylor, me quedo con el primer término. El que viene es muy chiquitito. Al menos es 100 veces más pequeño. Por lo tanto, suponemos que es constante. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo con ese análisis que dije mental? Supongo que lo entienden bien. ¿Sí? Si no hay que colocar la fuerza, ¿no? Es, ok, voy a tratárselo gráficamente. Bueno, primero es decir el peso, que va hacia abajo, lo voy a hacer primero y luego explico lo que dije en palabras. El peso hacia abajo, G, y tenemos una fuerza hacia acá que me da una cuerda. No dije lo que era una cuerda. Se me olvidó decirles que un péndulo tiene una cuerda ideal. ¿Alguien sabe lo que es una cuerda ideal? Muy bien. Es un objeto flexible. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Entonces, consideramos una cuerda, consideramos, voy a cambiar el tiro del lápiz, consideramos una cuerda ideal. Que obviamente no existen las cuerdas ideales, no. Todo es una aproximación. Esto también es un péndulo. ¿Ok? También es un péndulo. No tengo punto fijo, es un péndulo. ¿Ok? Simplemente que quizás si yo lo estiro muy fuerte o lo hago muy fuerte, se va a girar muy fuerte, se va a deformar un poco, porque su elasticidad es distinta. ¿Ok? Todo objeto se deforma un poco, pero vamos a suponer que esa deformación es muy pequeña, es un problema muy difícil por ahora. Consideramos una cuerda ideal, es decir, un objeto flexible que no cambia de tamaño, de longitud. ¿Ok? Que no existe, no existe salvo en nuestra imaginación, pero hacer física, esto les aprovecho de decir, también espero les sirva. Hacer física se trata de describir la naturaleza aproximadamente. Siempre sabemos que lo que decimos es mentira. Cuando probamos un péndulo, sabemos que está lleno de átomos, de orden de tantos átomos, interactuando, de un montón de fuerza, etc. Pero eso lo describe como una partícula puntual, con una constancia constante. Describo perfectamente cómo se mueve el péndulo. Y no necesito escribir las 10 y las 24. Yo sé, ni siquiera se imagina lo que significa 10 a 24. Son de billones de partículas para poder dar cuenta de un péndulo, que es la mecánica cuántica. ¿Okay? No
no necesito toda esa complejidad. La física se trata de, y también espero que aprendan que la ingeniería se trata de eso, de reconocer cuáles son las variables relevantes y escribir los modelos relevantes para ellos. ¿Okay? Por ejemplo, un problema real de eso que no sabemos resolver todavía es la economía. Uno se pregunta cuáles serán las variables relevantes y cuáles son las ecuaciones que las describen. Mucha gente dice que una vez que la descubro, inmediatamente deja de valer, porque la gente, si sabe cómo es la ecuación económica, inmediatamente la pone a intervenir para ganar cosas y la deforma. ¿Okay? Pero ese es un problema al cual no sabemos describir. Acá hay una partícula, o sea que, puedo decir que esta partícula que está acá tiene más personas, y tiene más átomos que habitantes en el planeta. En el planeta apenas somos 7.000 o 7.000 millones de habitantes. Nada. Comparado, eso es 7.000, significa 7 por 10 elevado a ¿cuánto? 7,3 y más 6, 7 elevado a 9. Esto tiene 7 elevado a 24 partículas, muchísimo más de lo imaginable, y se escribe perfectamente con una sola ecuación que no se la escribe todavía. ¿Okay? Así que uno tiene que tener esa capacidad de cada vez que se enfrenta a un problema, tratar de descubrirlo. Por ejemplo, si me enfrento a un curso y tuviera que modelarlo, tengo que tratar de crear una especie de alumno tipo, y tratar de buscarle variables, y tratar de describirlo. ¿Okay? Uno tiene que tener esa capacidad de simplificar. Para eso les van a pagar mucho. Eso va a ser el rol, no es resolver problemas triviales, no va a ser sumatorio. Eso ya lo hace la calculadora. Estamos gente que piense más allá. ¿Okay? Y eso es lo que vale la pena. Pues tienen que ser pasos más sustantivos. ¿Okay? Para eso los requerimos, para eso los tenemos que formar. ¿Okay? Por eso mucha gente dice, ¿por qué no sé computación? ¿Por qué me enseñan física? Porque necesitamos que esa persona que sepa hacer computación, sepa modelar bien. Sepa capaz cuando tenga un problema difícil, describirlo correctamente. ¿Okay? Por eso el plan común es relevante. De hecho, cuando le hacemos estadística a nuestro ingeniero egresado, la mayoría parte de ellos dice que lo más importante de su formación fue el plan común. Y me dice, ¿pero por qué? Si es ingeniero químico. Porque le ayuda a pensar, le ayuda a entender, a ser riguroso, ¿okay? A ser cuidadoso, a tratar de saber si sabe o no sabe, etc. Son esas cosas las que tienen que aprender. ¿Okay? El curso, por supuesto, tiene un objetivo, pero el objetivo principal es transformarlo en seres racionales. ¿Okay? Así que no olvidar eso de mente. Ok, entonces tenemos acá la gravedad, es flexible, tenemos la longitud y tenemos la tensión. Ok, entonces si uno tiene eso, uno diría, bueno, muy fácil. Si entonces, ¿cómo escribo esto? Bueno, sería muy simple. Uno diría, bueno, tenemos esta ecuación que está acá. Ahora, dos vectores son iguales, sí o sí. ¿Qué cosa? ¿Qué propiedad satisfacen? Dos vectores son iguales, ¿sí? ¿Qué cosa satisfacen? Ok, es decir que cada uno de sus componentes son iguales. Okay. También lo puedes escribir con magnitud, etcétera, pero es más fácil de esta otra forma. Significa entonces que la masa por X, 2 puntos, usamos la notación de Newton, su segunda variación temporal, tiene que ser igual a la fuerza en la dirección horizontal. ¿Okay? Si mi sistema de coordenadas está así, la fuerza en la dirección horizontal, ¿se explicó? ¿Cómo la calculo? Bueno, podemos hacer un poco de trigonometría, colocamos un ángulo acá, ¿ok? Y no sé si saben, bueno, ya los griegos eran grandes geometras, eso no, y también trigonometras. Pero también eso lo conocían los babilónicos y los egipcios, no es solo una invención griega. La gente dice, oh, los griegos, no. Los griegos sí fueron muy buenos, muy importantes, pero también hubo gente importante antes. De hecho, esto no es de Pitágoras, eso no es de Pitágoras. Entonces, tenemos este ángulo que está acá, y con este ángulo que está acá simplemente busco la fuerza de la dirección X, me dice, bueno, eso es muy fácil, hacemos un triángulo rectángulo, este complemento, luego este ángulo está acá, el mismo que está acá arriba, y por lo tanto en la dirección horizontal solo tenemos menos la tensión en esta dirección que está acá, me queda eso que está ahí. ¿Okay? Y la componente I, todos estamos bien hasta ahí, estamos claros hasta ahí, es trivial, simplemente vamos avanzando a poco, y la otra componente es ¿qué cosa? Nos va a quedar simplemente menos mg, el g que ahora me acordé lo que te iba a comentar, escribo la ecuación y la comento. mg es hacia abajo, me está hacia arriba, y me queda la proyección de acá, así que esa me queda aquí al revés, no me está mal. Me queda, por supuesto, la proyección horizontal es seno, t seno de teta, y este es más t coseno de teta. ¿Ok? Pero aquí hay un pero, y este t, uno dice, antes de volver a la gravedad, este t que aparece ahí es una fuerza donde, si quieren, g de la gravedad, hasta ahí estamos de acuerdo, pero fuimos poco cuidadosos con gravedad. Ya voy a explicar un poco gravedad. T dijimos que es la tensión. ¿Pero qué es la tensión? ¿Por qué aparece una tensión? Si yo tomo un objeto y lo pongo a girar, ¿qué es lo que siento? Si tomo un objeto y lo pongo a girar, ¿qué es lo que siento? Siento una fuerza, ¿cierto? Eso es lo que llamamos tensión. Estoy cerrando esto para sentirlo bien y no usando el objeto volando. Entonces, si tomo esto así, siento una tensión, ¿cierto? Si hago así,
Siento una tensión. ¿Sí? Estoy esperando, fallar. ¿Ok? Siento una tensión. ¿Sí? ¿Por qué aparece esa tensión? ¿Qué origina esta fuerza extraña? Pues este T parece milagroso. La gravedad la entendían, ¿sí? ¿Acción y reacción de qué? El doctor de la reacción. ¿De qué? ¿Por qué aparece T? Ok. Muy bien. Tiene que ver de nuevo con la inercia. Muy bien. Tiene que ver, eso es perfecto, esa es la respuesta correcta. Tiene que ver con que este objeto, la gravedad lo quiere tirar hacia abajo. ¿Pero por qué no cae? Algo lo tiene que detener. Algo tiene que cambiar esa trayectoria hacia abajo. Ese hacia abajo lo cambia porque lo estoy obligando a que se mueva solo sobre una circunferencia. Cuando lo obligo a que se mueva sobre una circunferencia, tiene que haber una fuerza que lo restrinja a que eso sea así. O sea, cuando yo lo coloco así y lo obligo a decir este objeto, si no le he dicho nada, le he dicho bien, un objeto, hay gravedad, nunca les dije que hay tensión, pero si el objeto está obligado a moverse sobre una circunferencia, tiene que haber una fuerza de restricción que lo obliga a moverse sobre una circunferencia. Porque un objeto bajo la gravedad se cae. Pero este objeto no se cae. Este objeto que está acá no se cae. Este objeto de acá tiene que tener otra fuerza de restricción a caerse, que hace que efectivamente esa trayectoria que quiere caerse no se puede caer porque hay otra fuerza que está haciendo que se mueva en otra dirección. Entonces, en este caso, esta fuerza de tensión o restitución tiene que ver con que el objeto está obligado a moverse sobre un lugar geométrico. ¿Okay? ¿Y cuál es el lugar geométrico? Ese lugar geométrico es simplemente la circunferencia. Entonces, la tensión es una fuerza de restricción asociada ¿a qué cosa? A que se tiene que cumplir la condición que x cuadrado más y cuadrado igual que b cuadrado, que es el lugar geométrico que se satisface en la circunferencia. Es decir, que la constante, la distancia entre el origen y este punto, siempre es la misma. ¿Es eso lo que me está diciendo? Eso. Esa es la forma, ese es, digamos, el lugar geométrico, la cónica, como le llamamos, la ecuación de cónica, te da cuenta que esto está escribiendo en circunferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien no entiende eso? Y por eso aparece una fuerza. De hecho, de yo estar aquí y no poder caerme, la gravedad también viene a tirar, siento que una fuerza que me obliga a no cruzar el piso, que es la normal. Una fuerza de restricción. ¿Ok? ¿Está claro? Pero vamos a ver que esa fuerza de restricción puede depender de la velocidad. Eso es interesante. Cuando giraba, no solo tiene que depender de si fuese lugar geométrico, también tiene una parte que depende de la velocidad, que es lo que voy a describir inmediatamente. ¿Ok? Ahora voy a describir la gravedad, que no quedó claro delante, que me recordé y seguramente me perdí, pero me volví a acordar que tenía que mencionar. La gravedad, entonces, vuelvo a la gravedad, entonces, la interacción que descubrió Newton, después de pensar mucho, y como él mismo confesó, eso lo confesó Newton, ¿no? En sus últimos años, contó que esto se le ocurrió cuando cayó la manzana. Esto no es una historia, él mismo lo cuenta. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad o la cuenta para que la gente entendiera mejor. Pero es así como él mismo lo cuenta. Entonces, cuando se cayó esa manzana y se le vino toda esta imaginación, lo que él entendió es que cuando tenemos dos objetos cualquiera, masa M1, M2, ¿okay? Y en este caso sería nuestro péndulo, porque en nuestro caso sería la imagen que tenemos del péndulo acá, y en este caso la gravedad, la Tierra está por acá. Entonces, la fuerza de gravedad de Newton, entonces dice que porque son la masa M1, M2, la activa, hay una constante de gravitación universal, importante hasta el día de hoy, es muy importante en la física, dividida por la distancia de separar los objetos al cuadrado en la dirección que une los objetos. ¿Okay? Si yo grafico esta fuerza como función, la magnitud, por supuesto, del vector, si grafico la magnitud como función de R, digamos que el R también, el gráfico que tiene mejor, es una función que va como un vector al cuadrado, es decir, que en R igual 0 infinito, y en R infinito 0, así que no es ¿cierto? Ahora, esa fuerza, efectivamente, ¿por qué uno dice, ¿por qué coloqué G y no coloqué 1 a la cuadrada? La razón es que las variaciones del péndulo cuando yo me subo un columpio, ¿cuánta altura cambia? ¿Cuánta distancia hacia arriba tiene que subir cuando me subo un columpio? ¿Cuánto? 1 metro, son arriesgados, no creo que, bueno, salvo que sean buenos para subirse a columpios grandes, en general no se sube, son chiquititas las distancias. Este columpio, ¿cuánto creen que se sube de la altura? Quizás 1 centímetro, no más de una 1. ¿Sí? Por lo tanto,
Estas distancias, estamos hablando de escalas, digamos, que son cientos de miles de kilómetros. Por lo tanto, la fuerza de gravedad que el radio de la Tierra lo mueve 3 centímetros. Si me alejara la Tierra varios radios de la Tierra, seguramente me daría cuenta que la gravedad ya no es constante, sino que cambia. Pero en realidad toda la dinámica del péndulo está por algo acá. Por lo tanto, la fuerza lo que hacemos es que la aproximamos con una constante, la llamamos G. Que vale, ¿cuánto va? Bueno, ese G es el mismo G que está acá, si tiene que acá arriba, donde colocamos una masa en un objeto, y toda esta otra parte de acá, que sería G partido por la masa de la Tierra, dividido por el radio de la Tierra al cuadrado, es lo que llamamos G. Es porque las distancias o las variaciones que tenemos son tan pequeñas que hace volar la función siempre en el mismo punto. ¿Okay? Si moviéramos el radio de la Tierra de 6.400 kilómetros, promedio, por supuesto que me variaciones, kilómetros. O sea, fíjense, para que yo sea sensible, me tendría que mover kilómetros y aún así sería una inglesa, 10 kilómetros. Para moverme mucho serían muchas distancias, por eso no nos damos cuenta, por eso nos parece que la fuerza es constante. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Por eso usamos G y no otra cosa. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos perfecto, ya tenemos la de hacer este movimiento, más la restricción, y ahora resolver eso. ¿Okay? El problema está que si yo trato de resolver eso que está ahí, aún así es difícil, es desconocido, esta condición es complicada. ¿Okay? Entonces, ahora nos vamos a poner a la, digamos, yo diría quizás Lagrange o Poincaré, que diríamos que esto tiene que ser escrito de forma más simple y más intuitiva. Entonces, Newton había escrito eso y estaría feliz, me diría, ya, se acabó, ahí está todo y está explicado todo. Pero, obviamente, este problema se puede escribir más simple, que podamos resolverlo, integrar, ya hasta donde podamos. Entonces, esa forma de ver las cosas es un poco más sofisticada, y esa visión se debe, digamos, a gente un poco más, que tomó la mecánica y la profundizó mucho. Entre esos personajes que debería destacar, muy importante para quizá uno de los más grandes matemáticos de toda la historia, Euler. Euler era suizo, inventó, bueno, hoy día no está de moda, fue el padre de la física rusa, que inventó el SAR, y desarrolló toda la física rusa, que volvió a Suiza. Euler habría escrito algo así como 800 artículos, de cuánto publicaba cualquier académico cuántos artículos escritos, y por eso ninguno habría escrito 800 artículos. Diría mucho, hay un mundo, escribió la ecuación más bonita de las matemáticas, no sé si la conocen, uno igual exponencial, escrito muchas cosas. El E es por hoy, ¿okay? El exponencial, ese E es por este caballero, es un gran científico. Para el significa que la matemática es un futuro, es el caos, pero bueno, hoy sin duda es importante. Y otros para el que es importante. Ok, Euler, Lagrange, diría, entre los importantes, diría que esto se tiene que escribir de forma más estúpida, porque no está usando la geometría, las simetrías del problema. Aquí falta olfato, no puede ser que esa ecuación que escribí tiene sentido eso. Entonces, lo primero que diría Lagrange, diría que este problema tiene que ser escrito por los grados de libertad óptimos, eficientes. X y Y no es la buena variable, porque este objeto, si un objeto se mueve, siempre es una circunferencia. Pregunta, ¿cuántas variables necesito para escribir una circunferencia? ¿Cuántas? Dos, no, una. Basta simplemente moverme sobre la superficie. Una sola variable debe ser suficiente para escribir el problema. Si quieres verlo, la gran sería el ángulo. Si el R no cambia, basta usar este ángulo para escribir la circunferencia. Dos variables es una tontería, es sobredimensionar el problema. Significa hacer trabajar el doble en un computador. Significa que fíjate la dificultad. La inteligencia se trata en este aspecto, buscar las descripciones minimales que me permitan tratar de resolver este problema así. Es difícil tratar de resolverlo con los computadores, pero ya. Lo primero que tengo que buscar variables mínimas. Variables que quieran poner de forma óptima. Entonces, lo primero que hay que hacer es que variables eficientes. Hay gente que le gusta llamar variables generalizadas, pero no sé, variables inteligentes generalizadas. No sé si voy a alcanzar ya hasta ella, pero la verdad. La variable inteligente en este caso, cuando voy a proponer yo, porque obviamente con su experiencia, es grande. El sistema va a quedar bien descrito con una única ecuación que describe el ángulo. Lo voy a enunciar solo porque si no alcanzo a derivarla, voy a escribir la ecuación que está simulando el computador, no es esa.
es simplemente esto. Aplica un punto igual a menos que partido por L C más D. Y esa es la ecuación estacional de compilador. Esa es la ecuación que quiere el cambio. Se lo voy a derivar inmediatamente, pero trato convenciendo que uno tiene formas más astutas de escribir las cosas. ¿Okay? Integrar esa ecuación es difícil, integrar esa también, no tiene primitivas conocidas. Entonces se tuvo que inventar funciones especiales para resolver esta ecuación diferencial. ¿Okay? Entonces esa la inventó un buen matemático llamado Jacob. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, entonces usamos θ. Lo primero que entonces me dice es que uno dice, pero ¿en qué cambia? Lo que vamos a cambiar es el sistema de coordenadas. No voy a usar coordenadas especiales. Voy a usar coordenadas, en este caso llamamos polares. ¿Ok? Cada punto del espacio lo voy a representar con un par ordenado, pero este par ordenado tiene una geometría distinta. En vez de ser cartesiano, va a ser un poco más complicado. La física no depende de mi elección. Sin embargo, la descripción sí depende cuán fácil es mi elección. ¿Ok? Resolvemos un problema en 30 minutos si el peor sistema de coordenadas está en la torre. No alcanzo a resolver. Así es. Entonces, ¿cuál es el sistema de coordenadas? Bueno, lo que hace es que en el sistema de coordenadas tengo cartesianos, los felices. Simplemente ahora vamos a usar un punto que se escriba con coordenadas X. Ahora lo voy a escribir con coordenadas θ y R, donde R es la magnitud, la distancia de ese punto al origen, y θ el ángulo con respecto a algo. En este caso, porque el ángulo se quiere acá. Lo estoy viendo de acá abajo. No parece así. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que X, la coordenada X, o si quiere X, ¿cómo sería? X es simplemente la parte de acá, y esta es la parte de acá. Bueno, X en este sistema de coordenadas es muy simple, va a quedar simplemente puesto así, si le coloco acá abajo con esto sería X. Eso vale simplemente L por seno de θ. E I, en la parte de arriba, vale vertical, vale menos L coseno de θ. Menos porque lo estoy viendo que se lo hace abajo para acá. Lo cogí así. ¿Qué hice? Si es que alguien no lo entiende. Lo que hice fue que, simplemente déjenme primero explicarles el sistema de coordenadas. Vamos a ir a la anotación y lo voy a explicar. Pero al menos quiero hacer esta imagen. Esta última imagen de último progreso. La imagen que voy a hacer es que el espacio, en vez de representarlo como le gustaba acá, lo voy a presentar de esa forma. Es decir, acá, cuando alguien dice soy cartesiano, lo que se imagina es que el espacio, cada punto del espacio, está reticulado de tal forma que mantenga una coordenada constante y modulada, una coordenada constante y modulada. En este sistema de coordenadas, eso sería cartesiano. Polares, es lo que hago es que tomo el mismo sistema de representación S, pero lo que hago es que si ahora fijo, si tienen aquí que he puesto R, y R es la distancia, R, seno θ, y acá coloco menos R, seno θ, si ahora fijo R y muevo θ, voy a encontrar que hay un círculo. Cambio el R y muevo θ, voy a encontrar que hay otro círculo. Cambio R y muevo θ y cambio otro círculo. Si ahora cambio, tomo θ fijo y muevo R, se encuentra ese. Cambio θ y muevo R, encuentro ese. Así, es decir, que el espacio ahora lo voy a estar reticulando con estos objetos geométricos también. Es decir, que solo terminar la idea. Es decir, que en un caso, el espacio lo hago reticulado, cuadriculado, acá, y en otro hago esto como esto. ¿Okay? Como dice, pero este es como feo, complicado. Uno puede hacer el que quiera después, si saben coordenar, y de hecho, la física se trata de hacer eso. Vamos a ver la realidad general, trata de hacer eso. Pero la clase en esa ecuación es medio compleja. Tres ecuaciones de productividad se transforman en una única ecuación. Es una simplificación enorme, complicada, la ecuación de resolver esto. Y de hecho, cuando les mostré el espacio fácil, y esa es la última imagen y termino, es que las soluciones son esa órbita en θ punto, y ahí están todas las soluciones que tiene el computador. O sea, si uno busca todas las soluciones que tiene, están representadas simplemente en este espacio que está acá. ¿Ok? Voy a tratar de describirles cómo uno obtiene toda esa imagen. Ahí están todas las soluciones. Bien, no sé si tienen dudas o preguntas. ¿Estamos bien? Recuerden, la próxima semana tenemos que sí. Nos vemos el viernes.